buenos días a todos. Empezamos, si les parece, en punto, para no ir acumulando retrasos. Yo soy Esteban González Torrecilla, de Madrid, y mi par en la moderación de esta mesa es el doctor Ernesto Díaz Infante, de Virgen Macarena de Sevilla. En esta mesa, que procuraremos terminar un poquito antes de las 12:30 para dar comienzo a la siguiente, no hay espacio intermedio, y que va a versar sobre novedades en el tratamiento de las arritmias ventriculares que han resultado refractarias, resistentes a tratamientos invasivos convencionales o más convencionales, ¿verdad? Luego comentaremos eso a partir de las 12, que seguro que habrá una discusión interesante. Los 4 moderadores se van a ajustar, no les queda más remedio, ¿verdad?, al tiempo estipulado, 15 minutos. Y si les parece, empezamos ya con el doctor Acosta Martínez, que nos va a hablar de electroporación irreversible también para taquicardias ventriculares refractarias. Cuando quieras. Bueno, pues muy buenos días y muchísimas gracias por la invitación para participar en esta sesión. Es que si apoya el dedo en el HDMI, se me va, ¿vale? Intenta apoyarlo en otro sitio, pero no es el HDMI. Déjelo que ahora mismo vuelve. Vale. Bueno, pues yo no tengo ningún conflicto de interés para la presentación actual, pero sí he tenido varios conflictos a la hora de prepararla. Y el primero es que no he usado nunca la ablación por campo pulsado. Tampoco conozco a nadie que la haya usado en el campo de las arritmias ventriculares. Y tampoco he encontrado literatura para el uso de la electroporación en TV en humanos. Así que, dicho esto, entremos a hablar sobre las posibilidades teóricas de esta técnica. Y lo primero es fijar el escenario de la TV refractaria, que se debería entender como una TV en la que la ablación ha sido fallida. Y la ablación ha sido fallida porque no se han alcanzado los predictores de éxito más potentes de la ablación, que son, según describe Stevenson, la identificación del istmo y la salida mediante técnicas convencionales de encarrilamiento o el cese tras la aplicación de radiofrecuencia, si es posible, en menos de 15 segundos. Si no se cumplen estos criterios, es posible que la ablación de esa taquicardia ventricular no haya sido del todo exitosa y podemos encontrarnos ante recurrencias de la misma taquicardia en pacientes que se someten a procedimientos posteriores. Incluso en pacientes que se someten a 3-4 procedimientos, en el tercer y cuarto procedimiento la serie Stevenson describe que un 50% de las TVs son TVs observadas en procedimientos previos, o sea, son TVs refractarias. ¿Y cuáles son las causas de la ablación fallida? Bueno, pues la primera es la no identificación del circuito, bien porque el circuito no es accesible por cicatrices intramurales o epicárdicas, bien porque la TV no sea inducible, bien porque no se pueda mapear o bien por error humano, que el mapa sea incompleto, que haya error en la interpretación de mapas. Por otro lado, si se identifica bien el circuito, la ablación puede ser fallida porque no se realizan buenas lesiones, bien porque el sustrato no sea accesible o por dificultad técnica, y luego porque se realiza una ablación incompleta. Entonces, en este escenario, ¿qué nos puede aportar la PFA o la electroporación? ¿Podría mejorar la efectividad de la ablación de taquicardias ventriculares refractarias que no son accesibles por radiofrecuencia? ¿Lo haría simplificando el procedimiento o a expensas de una mayor complejidad? ¿Y lo haría reduciendo complicaciones? Pues bueno, vamos a discutirlo. Ya se ha comentado, el doctor Oscar ha hecho una presentación excelente sobre la modalidad de la PFA, cómo funciona. Básicamente consiste en la aplicación de campos eléctricos de alto voltaje que forman poros en la membrana celular, que permiten la entrada de agua. Eso genera un daño celular que puede ser reversible o irreversible según la intensidad del campo eléctrico y la duración. ¿Ventajas potenciales que tiene la electroporación? Bueno, es una técnica que no depende de contacto. Por otro lado, tiene una cierta selectividad miocárdica. Por suerte, el miocardio tiene una sensibilidad mayor que otros tejidos a estos campos eléctricos y se puede dañar miocardio sin dañar otros tejidos adyacentes. Produce una necrosis que es no coagulativa, por lo tanto evita la formación de trombos y puede reducir complicaciones embólicas, y puede generar lesiones potencialmente reversibles, lo cual puede ser interesante, aunque creo que en el campo de las TV refractarias no. ¿Qué datos hay? Bueno, pues son todos datos muy preliminares en modelos ex vivo, iré de modelos ex vivo a modelos in vivo.
Los datos preliminares sobre la utilidad de la electroporación en tejido endocárdico ventricular fueron orientados a ver la sensibilidad del tejido His-Purkinje y observaron que se podía hacer una ablación selectiva de las fibras de Purkinje aplicando electroporación sin dañar el miocardio adyacente. Ese daño era dependiente de la intensidad del campo eléctrico y de la duración. Se podían conseguir lesiones reversibles con campos de baja intensidad y con poca duración, y a medida que se aumenta la intensidad o la duración se puede conseguir lesiones irreversibles, incluso más extensas, afectando a ramas tronculares como la rama izquierda. Y eso a expensas de no generar eso sin generar un daño en el tejido miocárdico adyacente. Se puede mostrar aquí, podéis ver en la parte de la derecha, cómo una aplicación dirigida a un potencial de Purkinje permite la abolición de ese potencial sin prácticamente modificar el electrograma del tejido ventricular adyacente. O prácticamente la modificación que se observa es mínima en términos de milivoltios. Respecto a modelos ya in vivo porcinos sobre la utilidad de la aplicación de la electroporación en el endocardio ventricular, pues creo que el sistema actualmente más desarrollado es el desarrollado por el grupo de Columbia, del grupo de la Danter, en el cual ha desarrollado un catéter que tiene la posibilidad de aplicar radiofrecuencia o campo pulsado, según seleccionándolo en la fuente. Y resultados de este grupo han mostrado que la aplicación de campo pulsado con esa intensidad de corriente entre 1.300 y 2.000 voltios durante 4 segundos permite hacer una eliminación completa de potenciales locales, disminuyendo ahora sí la amplitud de las señales de Farfield hasta un 75% y sin generar cambios electrocardiográficos significativos. En el análisis histológico de las lesiones en agudo, mostró un dato muy relevante, que es la repetición dependencia. Es decir, las aplicaciones repetidas producen incrementos significativos en el tamaño de la lesión, alcanzando incluso a veces a la transmuralidad del grosor miocárdico. Eso es una diferencia capital respecto a la radiofrecuencia, en la que sabemos que las aplicaciones repetidas no necesariamente generan una lesión más profunda. Las lesiones que se obtuvieron fueron bien delimitadas, dejando una zona clara dejando una delimitación clara entre el tejido cicatricial y el tejido sano, sin zonas viables intermedias, y de nuevo el dato de la no necrosis coagulativa y la ausencia de formación de trombos. Respecto a la durabilidad de estas lesiones, se observó que el tejido es reemplazado por colágeno y adipocitos, lesiones de nuevo bien delimitadas a largo plazo, ausencia de miocitos viables inmersos en la zona de cicatriz, sin signos regenerativos, lo cual es bastante relevante en el campo de las arritmias ventriculares. Se observa adelgazamiento de pared cuando las aplicaciones son transmurales y no hay daño arteriolar de las arterias, digamos, embebidas en la zona de la aplicación, y sin trombos tampoco a largo plazo. ¿Y cómo son en términos de tamaño estas lesiones y respecto a la radiofrecuencia? Bueno, pues las aplicaciones únicas con el catéter que se llama tipo Lattice permite alcanzar una profundidad de lesiones de en torno a 5 o 6 milímetros, que prácticamente son comparables al tamaño observado con una aplicación con un catéter de fuerza de contacto con 50 vatios y durante 60 segundos. Aplicaciones, digamos, prolongadas. Pero si se incrementa el número de repeticiones, pues se pueden alcanzar hasta los 8 o 9 milímetros de profundidad en el miocardio, lo cual supone un incremento bastante significativo respecto a la aplicación de radiofrecuencia. Y cuando se analizan esas lesiones histológicamente, pues observamos el dato de la selectividad miocárdica, es decir, se produce una fibrosis en la zona de aplicación con reemplazo por colágeno y adipocitos, pero las arteriolas incluidas en esa zona de lesión presentan un endotelio preservado sin trombos internos. En las lesiones que alcanzan el epicardio no se observa inflamación pericárdica y incluso cuando se aplica en la proximidad de fibras nerviosas, como podría ser el nervio frénico, no se observa daño a ese nivel. Y hay trabajos que han visto específicamente la seguridad en las aplicaciones sobre arterias coronarias. Entonces, cuando se realiza una aplicación directa en el epicardio, incluyendo o abarcando arterias coronarias, se observa que cuando se compara coronariografía pre y post, prácticamente no hay diferencia en el calibre de la luz interna. Sí que se observa con relativa frecuencia vasoespasmo coronario, que suele durar menos de 30 minutos. En el análisis histológico se observa una hiperplasia intimal
prácticamente en las arterias, pero en prácticamente todas las arterias, pero de poca relevancia, en torno a un 2-4% respecto al calibre medio. Y todo esto con lesiones, digamos, de una profundidad relevante, que alcanzan los 6-7 milímetros. ¿Qué se sabe sobre la aplicación de este tipo de energía en tejido cicatrizal? Pues bueno, datos muy preliminares en un modelo de infarto en cerdos han mostrado que este tipo de energía puede producir lesiones durables en miocardio viable que está inmerso en tejido cicatricial. Incluso la profundidad de la lesión podría ser superior a la que se obtiene con radiofrecuencia. Por lo tanto, parece viable poder aplicar este tipo de energía en tejido cicatricial. ¿Qué limitaciones tiene, a mi parecer? Bueno, fundamentalmente a día de hoy que no hay datos in vivo en humanos sobre la ablación con campo pulsado en ventrículo izquierdo o ventrículo derecho. Sí hay datos en aurícula, pero en ventrículo todavía no. Hay dudas sobre si obligaría a anestesia general. Son aplicaciones de bastante voltaje que pueden producir dolor, contracciones musculares, con las implicaciones que ello tiene para la movilidad, para los movimientos, por ejemplo, del catéter. Y luego los catéteres focales, de los que hay datos o de los que hay más datos ahora mismo en la literatura, son catéteres que parece, a mi juicio, que tienen una amplia superficie de contacto. Este en concreto es un catéter que tiene un radio de 9 milímetros y que, en función de la intensidad del campo eléctrico que aplique, puede llegar a tener un radio, un diámetro, digamos, de la zona de impacto que puede oscilar entre 1,5 y 1,7 centímetros. Eso implicaría un área en torno a 1,7-2,2 centímetros cuadrados, lo cual no es una aplicación muy focal. Si pensamos en hacer aplicaciones focales para taquicardias ventriculares, por ejemplo, extrasistolia, ¿no? Una de las ventajas que podría tener esta tecnología es la aplicación cerca del submit, por ejemplo, o en las arritmias del submit. Pero hasta ahora la focalidad, digamos, no sería muy precisa. No sabemos, aunque tienen capacidad de registro de señales y de estimulación, no sabemos la capacidad de mapeo que tienen estos catéteres. Recordemos que los criterios fundamentales de una ablación efectiva es el mapeo de la taquicardia, encarrilamiento, identificar el istmo. No sabemos si las señales que se obtengan con estos catéteres nos van a permitir realizar esas maniobras. Por ejemplo, la estimulación en el circuito de la taquicardia. Así que me permito concluir que la ablación con campo pulsado se sabe que puede generar lesiones durables y bien delimitadas en el miocardio ventricular. En aplicaciones únicas las dimensiones podrían ser de una profundidad y de unas dimensiones similares a la radiofrecuencia, pero que con repeticiones sí que se podría conseguir una mayor profundidad y una mayor extensión. Potenciales ventajas, además de esta, es la ausencia de formación de trombos, la ausencia de daño sobre arterias coronarias o de nervio frénico, lo cual supone una ventaja a la hora de hacer aplicaciones en el epicardio o cerca de las coronarias. Y las desventajas a día de hoy es que no hay datos sobre seguridad y efectividad en humanos in vivo, tampoco hay datos sobre las capacidades de mapeo o la capacidad de hacer encarrilamiento con este tipo de catéteres, y tampoco hay no me ha quedado claro muy bien la capacidad que tiene el operador de controlar la extensión de la lesión por campo pulsado. Esto es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. A continuación, el doctor Martí va a exponernos la radioterapia estereotáxica en el manejo de las taquicardias ventriculares refractarias. Bien, muchas gracias. Y también agradecer a la sección la invitación nuevamente a este curso, que es nuestro curso. Y básicamente yo voy a hablar también de una cosa con la que tengo una gran experiencia, más o menos como el doctor Acosta, pero él entre 0 y 1 y yo entre 1 y 2. O sea, básicamente un experto total. No tengo ningún conflicto que declarar. Siempre que vengo aquí digo lo mismo. Yo en Panamá no tengo ningún papel y sigo sin tenerlo. Y básicamente el tema es este, ¿no? Cuando nos enfrentamos a una taquicardia ventricular de un paciente, que además somos capaces de inducirla, que además la taquicardia es mapeable, que además estamos estimulando, tenemos fusión oculta, tenemos un electrograma QRS igual al estímulo, electrograma QRS igual al estímulo QRS, y además tenemos un encarrilamiento perfecto, pues claro, le damos allí y se va en menos de un segundo. Pues bueno, como decía un compañero mío, esto es mejor que el sexo. Seguramente tenía poco sexo, pero bueno, yo creo que realmente es una cosa que te pone realmente adrenérgico, básicamente.
Pero la verdad no es esta. La verdad es que muchas veces nos encontramos taquicardias no mapeables, pacientes que van con frecuencias muy rápidas, sustratos que son difíciles de llegar, etcétera, etcétera. Por eso hoy en día nos basamos sobre todo en la imagen, básicamente la resonancia magnética. La resonancia magnética nos dice si además si la lesión es más, la cicatriz es más subendocárdica o es más intramural o es más epicárdica, depende también un poco del sustrato. En los isquémicos es más subendocárdica, en las cardiopatías dilatadas pues es más epicárdica, incluso en las laminopatías pues puede ser más transmural. Nos basamos en la información de los navegadores, que además el grupo del Marañón ya publicó hace años el tema de la presencia de canales cuando uno jugaba con los voltajes, y nos basamos también, sobre todo hoy en día, incluso en la inteligencia artificial, con el sistema incluso ADAS 3D o con otros sistemas parecidos, que pueden permitir incluso la localización de canales, y eso permite delimitar muy bien el sitio o el foco donde vamos a trabajar. Y luego ya cada uno hace aquí un poco lo que puede, ¿no? Hay gente que decanaliza, como el grupo de Dr. Berruezo, hay otros grupos que lo que hacen es homogenizar la lesión, hay otros que hacen encerclar la lesión, o sea, cada uno hace un poco lo que puede, lava, lo que hacen los de Burdeos, etcétera, etcétera, pero bueno, con los resultados que cada uno tiene, ¿eh? Puedes elegir lo que quieras, pero al final el tema es que la recurrencia al año pues son las que son, o sea, pueden variar pues, de un 40% de recurrencias al año hasta un 9%, pero en general todo el mundo suele tener recurrencias. Por tanto, algo más habría que buscar para intentar esto, ¿no? Los factores de fracaso los ha comentado antes el doctor Acosta, ¿no? Incapacidad de identificar correctamente el sustrato muy amplio, no susceptible de evaluación efectiva, sustrato inaccesible con la tecnología actual. Y entonces, ¿qué alternativas tenemos? Bueno, pues ya hemos comentado antes, la electroporación sería una de las opciones, la ablación mediante infusión de etanol, la ablación bipolar para intentar llegar pues, con más transmolaridad, la ablación con aguja para llegar un poco más profundamente, plantear el tema del suero salino a mitad concentración para tener más profundidad, y otra opción es la radioterapia estereotáctica. La radioterapia estereotáctica, las ventajas que en principio tendría, pues que es un procedimiento no invasivo, que en principio es ambulatorio no, porque seguro que el paciente ha venido con tormenta eléctrica y lo tenemos ahí ingresado, pero bueno, supuestamente ambulatorio, tratamiento que se administra en una sola sesión de 25 grays. Recordad que nosotros cuando damos la irradiación que nosotros tenemos hablamos de miligrays, aquí estamos hablando de dosis de tumorales. Igual que la electroporación viene del mundo de la oncología, esto también viene del mundo de la oncología radioterápica, y básicamente aquí son dosis muy altas de radiación y permite alcanzar localizaciones que de otra forma sería imposible. El primer estudio que yo conozco que se publicó sobre este tema fue un paciente, un único paciente que se hizo en el año 14, se publicó este paper en el año 15. Este era un paciente que hacía bastantes taquicardias ventriculares y a raíz del tratamiento pues hizo un declive muy importante del número de taquicardias hasta más o menos el 8º o 9º mes que volvió a hacer taquicardias, y este paciente murió al cabo de un tiempo, ¿de acuerdo? Pero básicamente fue la primera vez que oímos hablar de esto y empezamos a ir a hablar en congresos que vendía una cosa de la radioterapia estereotáctica que podía incluso plantear sustituir a la radioterapia. Pero realmente el boom vino a raíz del artículo de Kukulic, que se publicó en el New England en el año 17, y básicamente ellos con un sistema de mapeo no invasivo, con el chaleco, básicamente con el Insight, podían, con el paciente, o sea, el de ellos el tema del TAC lo tiene en el propio laboratorio, el paciente lo pone en TV, lo mete en el TAC con el chaleco, hace una reconstrucción electroanatómica de exactamente y fusionan la imagen con lo que da el chaleco, y eso permite saber exactamente el foco de origen de la taquicardia. Con esa información la trasladan a un TAC 4D que utilizan los radioterapeutas, y sobre el target del que han definido los radioterapeutas es donde se va a hacer la radioterapia estereotáctica. ¿Y qué pacientes incluyeron? Pues pacientes, como ven aquí, de una edad más o menos de 60 a 65 años, eran 4 hombres y una mujer, había isquémicos y no isquémicos, básicamente es un poco lo que recalco aquí, todos estaban en una clase funcional avanzada, todos habían tenido terapias a manta, aquí incluso algunos 2000 y pico, o sea, brutal. Eran pacientes, dijésemos, cascaditos, ¿de acuerdo? Vale, aquí un poco las características que comento. Y, obviamente, los episodios de taquicardia ventricular, como se muestra después de la ablación, disminuyen inmediatamente después del tratamiento. Este dato es muy interesante porque hay una disminución inmediata después del tratamiento. Y esto, cuando lo comentamos yo con los oncólogos de mi hospital, decían que radiobiológicamente era difícil de explicar cómo es posible que, dando una dosis inmediata de radiación, tuvieras un efecto tan rápido sobre las taquicardias. Luego lo comentaremos al final de la charla. Pero el caso es que los resultados eran impresionantes.
Algunas objeciones, bueno, pues que necesitas una técnica de imagen no invasivo, que tampoco la tenemos todos en los laboratorios, o sea, no todo el mundo tenemos el famoso chaleco, porque además vale dinero y no es fácil. A veces las taquicardias ventriculares no es una única cicatriz, o hay zonas adyacentes o tienen demasiado territorio de cicatriz, con lo cual no puedes plantear el tema de la radioterapia. En este estudio de Kukulic muere un paciente en el contexto de una VC y tampoco saber exactamente qué efectos puede tener la radioterapia en estructuras anatómicas cercanas al área de interés. Este es un estudio que simplemente publicaron estos 5 pacientes, pero no sabemos bien qué podía pasar en cuanto a la seguridad. Y eso dio lugar que el mismo grupo pues, publicó más adelante un estudio ya con 19 pacientes, donde 17 eran taquicardias ventriculares y 2 eran extrahistolia ventricular de alta densidad, pero asociada a disfunción ventricular, y lo que evaluaban básicamente era el riesgo a corto plazo, la toxicidad tardía y los efectos antiarrítmicos. Y en este estudio pues se ve, como pueden ver, que eran pacientes que estaban más o menos nivelados el número de isquémicos y no isquémicos, que eran todos pacientes con clases funcionales avanzadas, que un porcentaje muy alto tenían tormentas arrítmicas o arritmias incesantes, y que básicamente todos estos pacientes habían llevado fármacos antiarrítmicos pues a porrillo. Y aquí se ve claramente también que después de la radioterapia, excepto algún paciente que sigue haciendo alguna taquicardia posteriori, pero hay un cambio radical en el número de eventos posterior a la radioterapia. Y además también de una manera, como digo, muy inmediata, igual que en el paper previo. Ellos hablan aquí ya de seguridad y un poco gradúan un poco el tipo de lesiones que pueden llegar a tener, básicamente lesiones inflamatorias, neumonitis, alguna pericarditis, algún derrame pleural, alguna cosa, pero todo cosas absolutamente banales. Y, en principio, bueno, ven que realmente el número de complicaciones realmente es bajo y de poca intensidad. Pero sí que ven en el seguimiento que hay una serie de pacientes, ya digo, de los 19 pacientes, hay 3 muertes cardíacas, que es curioso porque si uno lee esto, cuando pone possible, unlikely o possible, es curioso, sobre todo esta que pone unlikely, dice had continuous VT at the time of radiotherapy por más de 3 meses. Las taquicardias ventriculares pararon y entonces el paciente muere conduciendo por una fibrilación ventricular después de bajar el fármaco antiarrítmico. Y eso lo ponen como posible. Hombre, yo creo que es más que probable, digo yo. O sea, yo creo que estas 3 claramente son relacionadas con arritmias ventriculares y obviamente después aquí, incluso en las muertes no cardíacas, hay uno que se suicidó. O sea, ya se encontraron con esto. Pero bueno, independientemente de eso, está claro que de 19 que se te mueran 6, pues hombre, mucha gracia tampoco hace. La lectura crítica de este estudio sería que demuestra la utilidad de la radioterapia en la reducción de las terapias apropiadas, además con un efecto inmediato, que hay efectos secundarios, pero son son banales, que 3 pacientes fallecen en el contexto de taquicardia ventricular recurrente en el seguimiento, es decir, que las recurrencias postablación existen, incluso no he traído el metaanálisis que se ha publicado en el año 22, porque en realidad el metaanálisis son este estudio y 2 o 3 casos más, porque en realidad son 57 pacientes. Es que en el mundo de esto, nosotros estábamos en el grupo del Stop Storm en Europa y a diciembre del año pasado se habían metido en toda Europa 26 pacientes, o sea que es muy difícil encontrar este tipo de pacientes. Y como digo, también está el tema de que si haces radioterapia en zonas bastante amplias, con bastante volumen, el riesgo de que el paciente vaya a insuficiencia cardíaca por disfunción ventricular, o sea, por empeoramiento de la disfunción ventricular. Entonces, ¿por qué estoy yo aquí? Pues básicamente porque en el año 18 hicimos la primera ablación en el Hospital del Mar, en diciembre, 21 de diciembre del 18, me acuerdo perfectamente, de un paciente con taquicardias refractarias y que tenía una displasia arritmogénica ventrículo derecho, y lo hicimos un poco a la brava, porque no teníamos chaleco, no teníamos la posibilidad de poner al paciente en el TAC con el chaleco para ver esto, y lo hicimos, básicamente hicimos un estudio electrofisiológico, vimos dónde más o menos salía la taquicardia, confirmamos que por resonancia magnética había una zona heterogénea de cicatriz en esa zona y dijimos al radioterapeuta, tú dale aquí a ver qué pasa, porque este paciente si no se va a morir. Y efectivamente le dio aquí, y ese paciente a fecha de diciembre del 21, o sea, 3 años más tarde, no ha hecho ni una sola arritmia más, ni una sola arritmia más. Y era un paciente que llevábamos luchando con él desde el año 13 o 15, no me acuerdo exactamente, llevamos mucho tiempo. Y esto fue un poco lo que hacen los radioterapeutas, básicamente seleccionan el campo que han de esto, hacen una especie de mapa de isocoronas respecto a la zona de interés, y a partir de aquí, conforme te alejas de la zona roja, la toxicidad disminuye inmediatamente. Este paciente no hizo ninguna complicación aguda, no se quejó absolutamente de nada y realmente fue muy bien. No hubo cambios en el umbral, no hubo absolutamente nada, un paciente lleva un DAI, no hubo absolutamente ningún problema en el seguimiento. Y un poco lo que comento, ¿qué pasa cuando damos radioterapia?
¿Qué pasa cuando damos radioterapia? Pues realmente cuando damos radioterapia, y esto se ha podido ver en especímenes humanos a los pocos días de hacer la radioterapia, porque por la causa que sea han muerto estos pacientes, pues se vio que 12 días después de la radioterapia en el microscopio electrónico se ve una vacuolización mitocondrial, se ve una lesión de dermosomas, se ve una lesión de miofibrillas, es decir, hay unas lesiones estructurales miocíticas y también vasculares que facilitan este tipo de respuesta. Pero la pregunta es ¿por qué la respuesta es tan inmediata? Y la respuesta puede ser tan inmediata por otro paper que encontré, que además es curioso, porque ellos aquí hacen cortes histológicos de un poco del tejido que está alejado de la zona de radiación, otro que está afectado o cerca de la zona de irradiación y otro que está realmente ablacionado con esto. Pues básicamente lo que ven es que hay una esto es en modelo murino, pero ellos lo que ven básicamente es que hay un incremento de la expresión de canales de sodio y de las conexinas en este tipo de tejido. Y lo que observan en estos cerdos básicamente es que incluso en el electrograma de superficie hay un estrechamiento del QRS. O sea, es como si se produjera un fenómeno de superconducción. Y esa superconducción, altera lo que es la reentrada y facilita que el paciente no tenga de forma aguda taquicardias. Nosotros tuvimos un segundo paciente al que le hicimos una ablación de taquicardia ventricular. Este paciente hizo una muerte súbita en la calle, tenía daño neurológico, pero no sabían bien si tiraría para adelante o no. El paciente seguía haciendo taquicardia y al final nos lo comentan para intentar hacer algo. Este paciente por resonancia tenía una cicatriz absolutamente central, intramural en el septo del ventrículo izquierdo y nos lanzamos a la piscina porque no había nada más que hacer. El paciente estaba haciendo terapias cada día, era una cosa tremenda, no daba tiempo ni siquiera a recoger la taquicardia, había que chisparlo inmediatamente. Y este paciente lo metimos a hacer la ablación, le hicimos la ablación septal, el paciente, suele decir que 15 días más tarde, 20 días más tarde, murió porque al final las lesiones neurológicas fueron absolutamente intratables y al final se decidió abandonar al paciente, pero este paciente, los 15 o 20 días que vivió a posteriori, hizo un par de taquicardias no sostenidas, es decir, el efecto es inmediato. Y hasta ahí puedo leer. En conclusión, básicamente, el experto puede decir que la radioterapia estereotáctica es una alternativa a la radiofrecuencia en los pacientes en los que haya habido fracaso previo, el target no sea demasiado grande ni comprometa zonas de riesgo, no se me ocurriría hacer esto, por ejemplo, en un summit. Óptimamente, si disponemos de mapeo, de sistemas no invasivos de mapeo y poder integrar todo esto con el TAC, pero desconocemos todavía los efectos a largo plazo y os he de decir que es muy difícil encontrar este tipo de pacientes, realmente. Pues muchísimas gracias. Pues muchas gracias, doctor Martí. Vamos muy bien de tiempo y el doctor Osca de Valencia nos va a hablar de crioablación a temperaturas ultra bajas, también para la ablación de TV refractarias. Hola, buenas tardes, buenos días a todos. En primer lugar, de nuevo, sumarme a los agradecimientos a la organización por su invitación. A lo largo de los próximos minutos voy a hablar de este tema. En relación con él no tengo ningún conflicto de interés y quisiera agradecer a los doctores Tom de Potter y Artur Berman por compartir su experiencia y hallazgos relacionados con la crioablación con temperaturas ultra bajas. Esto se ha pasado, no sé por qué. Pero bueno, qué duda cabe, y esto es lo que nos trae y nos reúne en esta sesión, actualmente la ablación de taquicardia ventricular presenta desafíos importantes. Entre otras cosas porque en un porcentaje de casos no somos capaces de eliminar las taquicardias que presenta el paciente y las tasas de recurrencias arrítmicas pues son importantes. Por lo tanto, un desafío fundamental que tenemos es tratar de lograr aplicar lesiones más profundas que alcancen los sustratos que están situados más allá del endocardio. Por ejemplo, focos a nivel septal, focos a nivel del miocardio medio, focos que se localizan en epicardio cuando no podemos hacer al epicardio. ¿De qué partimos? Con las herramientas actuales, fundamentalmente con la radiofrecuencia, logramos profundidades de lesión que apenas superan los 6 milímetros de grosor. Y frente a esto, pues se han tratado de identificar estrategias de ablación, innovaciones que lo que buscan es conseguir lesiones más profundas en el miocardio, no siempre o en ocasiones comprometiendo la seguridad de la ablación. Pero bueno, se han descrito la utilización, ya lo ha comentado previamente el doctor Martí, como la utilización de ablación con sueros a menor concentración, la modulación de la impedancia, la utilización de agujas retráctiles que situarían en el extremo distal del catéter de ablación y que podría aplicar la radiofrecuencia más en profundidad en el miocardio,
la ablación simultánea desde ambos lados, por ejemplo, del tabique mediante 2 catéteres con ablación simultánea unipolar, o la ablación bipolar también desde por ejemplo, en las 2 partes del tabique interventricular. Es decir, distintas estrategias que tratarían de incrementar la profundidad de la lesión. Sin embargo, sigue siendo inefectivo en un porcentaje importante de pacientes y esto nos sigue llevando a tratar o a la búsqueda de herramientas que logren lesiones más profundas, lesiones transmurales, ya como la búsqueda del santo grial. Y en este sentido, ¿qué es lo que nos ofrece la crioablación? La crioablación, los cirujanos llevan muchos años utilizándola. Los cirujanos utilizan fundamentalmente elementos criogénicos líquidos, nitrógeno líquido, y últimamente están utilizando también el argón líquido, y con estos líquidos criogénicos son capaces de inducir o de provocar lesiones transmurales, tanto en aurícula como en ventrículo. Estos líquidos criogénicos, como el nitrógeno líquido, tienen una mayor capacidad de enfriamiento, pero el problema es que son difíciles de manejar en catéteres de reducido calibre, como son los que nosotros utilizamos en nuestra práctica clínica diaria. Y la utilización de estos líquidos lo que produce es una evaporación del líquido conforme circula por el catéter y la obstrucción del catéter, impidiendo que el líquido siga fluyendo en el catéter, en este caso de crioablación. Por lo tanto, imposibilita su utilización para la crioablación. ¿Qué alternativa disponemos? ¿Qué es lo que estamos empleando? Pues actualmente estamos empleando el gas, el óxido nitroso, que presenta obviamente una menor resistencia hidrodinámica y permite su vehiculización en los catéteres de crioablación. El problema que tiene este sistema es que tiene una relativamente capacidad baja de enfriamiento. La temperatura mínima alcanzada es de menos 89 grados. Tiene una poca velocidad de enfriamiento y una relativa superficie activa de enfriamiento limitada. Por lo tanto, más allá de sustratos muy específicos como la ablación de músculos papilares, realmente la crioablación no sería, con las herramientas actuales, una alternativa para la ablación de las taquicardias ventriculares y menos aún de una taquicardia ventricular refractaria. ¿Cuál es la solución que se propone? Pues la utilización de elementos criogénicos cerca de su punto crítico de transición entre gas y líquido. Aquí os muestro en una gráfica las 3 fases de cualquier elemento de la naturaleza, en este caso un elemento criogénico. Cualquier elemento puede disponer de una fase sólida, una fase líquida y una fase gaseosa. La que a nosotros nos interesa es la línea de transición entre la fase líquida y la fase gaseosa. Conforme nosotros vamos incrementando la presión que ejercemos sobre este líquido criogénico, lo que vamos a hacer es que la fase líquida va a disminuir la densidad, mientras que la fase gaseosa va a incrementar su densidad, hasta llegar a un punto crítico en el cual las densidades se igualan. La densidad de la fase líquida es semejante a la densidad de la fase gaseosa. ¿Y esto qué ventaja nos aporta? Pues bien, en primer lugar, en este punto crítico, el elemento criogénico presentaría una densidad similar a la de un líquido, y esto le permite conservar todo su potencial de enfriamiento. La viscosidad en este momento, en este punto, sería similar a la de un gas, es decir, mucho menor que la de un líquido, por lo que mostraría una baja resistencia hidrodinámica. De hecho, el nitrógeno, cerca de su punto crítico, desarrollado por una empresa que está desarrollando esta tecnología, mostraría una gran capacidad de enfriamiento. Se describe que, al menos teóricamente, podría alcanzar hasta menos 196 grados centígrados. Y además, gracias a su baja resistencia hidrodinámica, podría vehiculizarse por catéteres pequeños, catéteres con pequeño lumen interno, catéteres como los que habitualmente empleamos en nuestros pacientes. Por lo tanto, la crioablación con temperaturas ultra bajas, utilizando nitrógeno cerca de su punto crítico, ofrecería la capacidad de realizar lesiones transmurales, continuas, estables y duraderas. Y esto le permite ser una estrategia útil, o que podría ser útil, tanto en la ablación de la fibrilación auricular como en la ablación de la taquicardia ventricular, que es donde me voy a centrar. Disponemos de estudios realizados en modelos animales donde han analizado la utilización o la utilidad de este sistema tanto sobre el tejido auricular como el tejido ventricular. Y tejido ventricular, tanto tejido sano como tejido cicatricial, induciendo infartos en los modelos ovinos en los cuales se ha evaluado esta tecnología.
¿Y qué es lo que se describe en estos estudios experimentales? En primer lugar, lo que se describe es una elevada capacidad de enfriamiento, es muy rápido el enfriamiento, una gran adherencia del catéter, como cualquier sistema de crioablación, lo cual le permite provocar lesiones muy estables, una eliminación de la señal local donde se apoya el catéter prácticamente desde la primera aplicación, casi en el 100% de los casos, y una transmuralidad en el 100% de las aplicaciones. Aquí en estos modelos animales, cuando se sacrifica el animal y se valora el espesor o el grosor o la profundidad de la lesión, alcanza la totalidad de la pared. El grosor medio es de 5,6 milímetros, pero es porque el animal, en la preparación histológica, hay una cierta desicación y no hay más grosor. En cualquier caso, también las lesiones histológicas, y al igual que los modelos de crioablación, lo que definen es que existe una gran delimitación de la zona ablacionada. Podemos ver aquí en esta muestra histológica, podemos ver cómo la lesión claramente es transmural, en esta preparación alcanzando 7 milímetros, y una perfecta diferenciación entre el tejido ablacionado y el tejido sano. Es decir, esta estrategia o esta herramienta también conservaría la matriz colágena del tejido. Y aquí podemos ver las lesiones lineales realizadas en los modelos ovinos consiguieron lesiones verdaderamente continuas, sin gaps, y cuando al animal se le sacrificaba unas semanas después, las lesiones aplicadas desde el endocardio podían ser visualizadas perfectamente desde el epicardio, viendo esta continuidad en esta lesión lineal aplicada sobre el modelo de infarto de miocardio, en este caso en una oveja. Aquí tenemos una imagen muy elocuente de cómo funcionaría este sistema. Esto es un catéter situado en el endocardio, tórax abierto, corazón latiendo, y podemos ver cómo desde el inicio de la aplicación, podemos ver desde el epicardio cómo la congelación rápidamente alcanza el epicardio, logrando una lesión transmural en este modelo porcino prácticamente en tan solo 30 segundos. Por lo tanto, tenemos una herramienta teóricamente tremendamente potente. ¿Cuáles serían los ventajos o los beneficios potenciales de esta tecnología en la ablación de las taquicardias ventriculares, refractarias o no refractarias? En primer lugar, esta tecnología produciría lesiones claramente más profundas, lesiones transmurales, aplicando desde el endocardio. La crioablación con temperaturas ultrabajas podría alcanzar sustratos mesomiocárdicos y epicárdicos, aplicando desde el endocardio. Y esto sería útil, tanto en pacientes con taquicardias ventriculares isquémicas como en taquicardias ventriculares no isquémicas relacionadas con cualquier miocardiopatía. Poseería o podría poseer una menor arritmogenicidad, esto está por demostrar, y quizá aplicaciones más seguras en vecindad de arterias coronarias, eso también está por demostrar. Y lo que está claro es que lograría aplicaciones más estables gracias a la adherencia que tendría este sistema, logrando lesiones continuas y consistentes, especialmente en zonas con gran movimiento. Y este es el sistema que ha desarrollado esta empresa, Adagio, para la crioablación empleando esta tecnología de ablación empleando temperaturas ultrabajas. El sistema está formado por una consola que serviría tanto para la ablación de la taquicardia ventricular como la ablación de la fibrilación auricular. Específicamente para la ablación de la taquicardia ventricular se ha diseñado este catéter. Es un catéter de crioablación de 9 French, es un catéter bidireccional y que presenta 8 electrodos en su extremo distal, es la parte que congela, 8 electrodos que son visualizables en los sistemas de navegación electroanatómica que detectan los catéteres siguiendo la impedancia del catéter. Las recomendaciones de la compañía es realizar en cada punto donde se aplique la crioablación una secuencia de congelación, 1 minuto de recalentamiento y otra secuencia de crioablación. Y lo más interesante, datos obtenidos en modelos porcinos observan o muestran cómo la profundidad de la lesión dependería del tiempo de aplicación. Pero fijaos cómo con tan solo 2 minutos de aplicación alcanzaríamos grosores de 7,5 milímetros, pero con 5 minutos de aplicación alcanzaríamos grosores cercanos a 14 milímetros, claramente transmural prácticamente en la mayoría de ventrículos. Por lo tanto, tenemos una herramienta realmente potente, que habrá que ver cuál es su utilidad y habrá que, de alguna forma, dominarla. Hace apenas un par de semanas se han presentado en la literatura dos estudios, 2 casos clínicos que nos muestran la utilización de este sistema en la ablación de pacientes con taquicardias ventriculares. En este caso fue un paciente de 75 años, antecedentes de cardiopatía isquémica,
llevado al laboratorio por una situación de taquicardia ventricular incesante. Era un paciente que tenía antecedentes de un infarto lateral. Aquí tenemos la reconstrucción electroanatómica del ventrículo izquierdo. Podemos ver el catéter multipolar empleado para reconstruir eléctricamente el ventrículo izquierdo. Podemos ver la zona de la escara lateral y podemos ver registrado todos los puntos donde se utilizó o donde se situó el catéter de crioablación que emplea temperaturas ultra bajas. En este estudio, los autores lo que hicieron fue 2 aplicaciones en cada punto de 2 minutos. Teóricamente, alcanzaría un grosor de 7,5 milímetros. En este estudio, el catéter, como puede ser visualizado aquí en estas imágenes radiológicas, fue introducido en el ventrículo izquierdo mediante un acceso transeptal. Los autores describen una gran estabilidad del catéter. Aquí se nos muestra una imagen de la consola. Podemos ver 3 temperaturas. La temperatura de entrada del elemento criogénico al sistema, la temperatura de salida sería la temperatura en el extremo distal del catéter y finalmente la temperatura detectada por un termocuple situado distal en el catéter. De alguna forma, esta última temperatura reflejaría la temperatura tisular en este punto. Tenemos a su vez otro caso clínico donde emplea el eco intracardíaco, nos muestra la situación del catéter de crioablación. En este sistema también, o en este ejemplo, o en este caso clínico, se nos muestran las aplicaciones realizadas, convencional a cualquier procedimiento de ablación, y como podemos ver, nos muestra cómo durante la aplicación de la crioablación, pues de forma similar a otras plataformas de crioablación, se observaría la aparición de esta distorsión en la señal eléctrica y la desaparición del catéter de su visualización en el sistema de navegación electroanatómico. Actualmente hay en marcha un estudio clínico que lo que pretende es evaluar la utilidad y la seguridad de este sistema. Este estudio pretende incluir 40 pacientes, tanto con TV isquémica como no isquémica, primeros procedimientos y procedimientos de reablación. Tiene 2 objetivos principales del estudio, un objetivo agudo que es valorar la ausencia de inducibilidad de la taquicardia ventricular clínica y un objetivo primario de eficacia crónica, que sería determinar la supervivencia libre de recurrencias arrítmicas a 12 meses y, por supuesto, un objetivo primario de seguridad. Los resultados de los primeros pacientes han sido comunicados recientemente en el último congreso de la Sociedad Americana del Ritmo. Aquí son los datos de los 13 primeros pacientes presentados en este estudio. Y lo que podemos ver es que los pacientes son similares a los pacientes que actualmente nosotros manejamos con taquicardias ventriculares. Aquí tenemos datos del procedimiento, la inducibilidad, las estrategias empleadas para el mapeo, son estrategias convencionales, y los target, los objetivos de la ablación, que son objetivos habituales, y no voy a entrar en ello, para la ablación de la taquicardia ventricular. Aquí tenemos datos también de procedimiento. Los tiempos de procedimiento empleados responderían o serían consistentes con la experiencia actual de ablación de taquicardia ventricular, destacando un tiempo medio de procedimiento en torno a 3 horas de procedimiento, un número medio de lesiones por paciente de 9 lesiones por paciente y un tiempo de aplicación por lesión de 3 minutos de media. En cuanto al objetivo primario de eficacia en estos tan solo 13 pacientes, pues bueno, se observó que dejaron de ser inducibles las taquicardias clínicas que presentaba el paciente, el 91% de los pacientes, y únicamente en un caso que presentaba 4 taquicardias ventriculares clínicas, los autores no pudieron eliminar las 4, solo pudieron eliminar 3 de ellas. Y en cuanto a los datos de seguridad, los autores describen, o los que presentaron, o los participantes en este estudio, describen 10 efectos adversos, 9 resueltos, destacan 6 efectos adversos en un paciente con insuficiencia cardíaca. Quizá lo más preocupante, pregunté por este paciente, en este paciente describen la aparición de un falso aneurisma, no hablan de perforación y describen que el problema se solucionó de forma espontánea al cabo de 2 semanas. Y en otro paciente, pues también la aparición de derrame pericárdico. Por lo tanto, quisiera ya concluir destacando que la crioablación con temperaturas ultrabajas con nitrógeno cerca de su punto crítico muestra una gran capacidad de enfriamiento. Alcanza teóricamente hasta menos 196 grados centígrados. Esta herramienta ofrecería la capacidad de realizar lesiones transmurales continuas, estables y duraderas, lo cual le hace un candidato perfecto para la ablación de la taquicardia ventricular isquémica y la no isquémica.
La experiencia inicial de la ablación de la taquicardia ventricular parece segura y efectiva. Ya veremos los datos de seguridad. Parece que es una herramienta tremendamente potente. El catéter de ablación es compatible con los sistemas actuales de navegación electroanatómica, con el eco intracardíaco, permite acceso transeptal, acceso retroaórtico, es decir, una flexibilidad en cuanto al procedimiento similar a los sistemas que disponemos en estos momentos. Los tiempos de procedimiento descritos con los primeros casos realizados son similares al estándar actual, destacando la necesidad de realizar un menor número de aplicaciones y la gran adherencia del catéter, al igual que cualquier catéter de crioablación. Y finalmente, señalar que la evaluación de este sistema sigue en marcha. Hay áreas de especial interés relacionadas con la individualización de la aplicación. Se describe la utilidad, por ejemplo, del eco intracardíaco para definir el grosor miocardíaco sobre el cual estamos apoyando nuestro catéter de crioablación y, en función de este grosor, aplicar un mayor o menor tiempo de crioablación. Así como también, pues, si las pruebas de imagen nos pueden ayudar a definir este grosor, como el TAC o la resonancia nuclear magnética. Sin duda, yo creo que en los próximos años encontraremos más datos o veremos más resultados relacionados con la crioablación a temperaturas ultra bajas. Nada más que añadir. Muchas gracias. Muchas gracias, Chimo. Y para terminar, el doctor Moreno va a hablarnos sobre la inyección de alcohol en el sistema venoso coronario en el tratamiento de las TVs. Buenos días. Agradecer la invitación a un tema que la verdad es que me parece muy interesante. Todavía nosotros no hemos hecho ni una sola inyección de alcohol en el sistema venoso coronario para ablación de TVs. Sí que hemos hecho para la vena de Marshall, y la verdad es que, por el punto de vista técnico, es bastante parecido. Pues, meter la Agilis en el coronario, sondas con un catéter mamaria, aquella rama con la que estés buscando, inyectas por de contraste para hacerte una idea de qué zona es la que te vas a cargar, y tras eso pues inyectas alcohol y pues ver que el mapa pre a post, un paciente que tenía hechas las venas pulmonares, realmente incrementas la zona que has quemado, la zona que has destrozado con el flujo de alcohol. Tanto que, por ejemplo, esto es otro paciente en el que Agilis, catéter de mamaria, buscamos la vena de Marshall, es tan pequeña que muchas veces la ocluyes directamente con el catéter guía, sin necesidad de balón, y bueno, pues procedemos a inyectar el alcohol y tras eso vemos la zona que se va a quedar necrosada con contraste por inyectar, y en este caso, como ya tenía hecho una línea mitral anterior, después de la ablación con alcohol, todo fuera. Sí, realmente el alcohol quema, no os quepa ninguna duda que quemar, quema. Entonces, sabiendo eso, si lo llevamos a las arritmias ventriculares, bueno, pues se sabe desde hace muchos años, desde el año 89, Pedro Brucada fue el primero que comunicó un caso, que tú puedes entregar alcohol para quemar tejido miocárdico que no te interese, lo cual puedes hacerlo por vía transcoronaria arterial, clásica, vía directa epicárdica, si te abren el pecho, pues inyectar directamente el alcohol, o por vía coronaria venosa, que es lo que nos va a centrar hoy. Pero sí que quiero repasar el por qué hemos llegado a la vía coronaria venosa, y es que todo empezó por la arterial. Bueno, entonces, la arterial lo que buscas es encontrar una rama coronaria que irrigue justo la zona de donde viene la TV o los extraventriculares. Y esto lo he hecho, desde finales del 89 ya se ha empezado a utilizar. La idea es sondar esa arteria, metes un balón, inducir la TV, estando en TV o con los extraventriculares, ocluyes el balón, inyectas un poquito de sursalino helado y miras a ver qué pasa. Si se quita la taquicardia ventricular o si ya no era inducible en el momento en que tú has inflado el globo, automáticamente, clásicamente, se inyecta 1 mililitro de alcohol y aguantas 10 minutos ocluidos. Bueno, pues con eso realmente quema. ¿En qué casos se empezó a utilizar esto? Pues en casos, los descritos del grupo de Boston, eran aquellos pacientes en los que había fallado una ablación endocárdica u epicárdica, o bien porque se consideraba que el contexto iba a ser muy intramural, tipo septo, o aquellos pacientes en los que tú sabías esta TV va a ser epicárdica, pero ha sido operado del corazón, luego olvídate del acceso convencional epicárdico porque va a tener adherencias por todos lados. Bueno, pues si hay una vena coronaria, una arteria coronaria que vaya a esa zona, intenta ocluirla. Entonces, la serie más larga publicada fue esta, fueron con 27 pacientes que cumplían estos criterios, en los que, una vez elegidos pacientes como para hacer esto, ¿en cuántos de ellos fue realmente hacer la ablación arterial? Pues bueno, en 22 de los 27. Los otros 5, por mucho que lo intentaron, no pudieron. Y de estos en los que se consiguió hacer la ablación arterial, ¿en cuántos fue efectivo? En cuanto que no volvió la TV. Pues bueno, en 8.
Es decir, realmente hubo casos que respondieron, pero hay otros que, aun teniendo la arteria buena, adecuada para irlo, no has conseguido tu objetivo. Bueno, de hecho, alguno luego, por las recurrencias, hasta un segundo procedimiento de ablación con alcohol y uno de los dos pacientes le fue bien a la segunda. ¿Y qué arterias se cogían? Bueno, pues lo que se cogían es una perforante de la coronaria derecha, alguna de la interventricular posterior, pero si nos fijamos sobre todo, se trata del trayecto de la DEA. Y en el trayecto de la DEA es la rama septal, es lo que en la mayor parte de los casos lo que se ocurría. Alguna diagonal, alguna DEA muy distal, algunas ramas marginales, circunfleja distal, es decir, mientras haya una arteria, una rama arterial que vaya a la zona de interés, pues entonces ir a por ella. Problemas, aparte de esa efectividad que ya hemos visto, que bueno, pues con éxito en el 40% de los que se consiguió intentar, de los que se consiguió alcoholizar la vena, pues que te puedes encontrar que no haya una rama arterial óptima a la zona donde tú quieres ir. Segundo, el que estás jugando con las coronarias. Coronarias que si el paciente no es isquémico todavía, pero si es un paciente isquémico va a tener placas, igual tiene hasta bypasses, con lo cual están descritas perforaciones arteriales, están descritos espasmos arteriales, están descritos disecciones arteriales haciendo esto, con infartos automáticamente. Te puede ocurrir que la zona de interés esté irrigada por colaterales, tenga varias ramas que le lleven sangre, tú te cargas una, pero es que no te has cargado toda la irrigación arterial de esa zona. Te puede ocurrir que la rama que tú quieres cargarte resulta que irriga mucho tejido. Sabes que va a crear un gran infarto, tanto tejido directo o bien porque da colaterales que van a la otra arteria y te cargas los de una y los del otro campo. Y aparte, más vale que tu balón haga una buena oclusión para que no vaya hacia atrás el alcohol, porque si va hacia atrás vuelve inmediatamente a meterse a las arterias por las otras ramas, con lo cual vas a embolizar tejido que tú no querías embolizar. Y encima, la mayor parte eran para las ramas septales de la DEA, bueno, pues hasta un 1/3% de los casos acaban con bloqueo AV completo, algunos de ellos no eran inmediatos, sino que al día siguiente, ¡pum!, bloqueadas. Bueno, pues entonces es decir que es una alternativa, pero es una alternativa que tiene sus riesgos significativos, aparte de la efectividad. Bueno, por la otra lado, es igual que quemamos endocárdicamente, quemamos epicárdico, o el cirujano puede quemar con radiofrecuencia, con crío, poniendo encima del corazón. Bueno, pues la otra opción es meterte con una jeringa e inyectar directamente en una zona que tú ya has mapeado antes, epicárdicamente, ir con la aguja y pinchar ahí. Bueno, entonces, pues hay casos reportados, anecdóticos. El que más casos reporta es un JCI del año pasado, en el que bien por toracotomía lateral izquierda, en la mayor parte de casos, o alguno por estenotomía media, iban para allá. Entonces, ellos, los autores, mostraban, por ejemplo, este caso, un paciente no isquémico, en el que hacen un mapa endocárdico de ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, y no hay nada. Hacen un mapa epicárdico y ven que, bueno, pues tiene un patrón de una cicatriz lateral, donde dicen, bueno, este paciente no isquémico, vienen de aquí sus TVs. Aplican epicárdicamente convencional y no consiguen nada. El paciente sigue con sus TVs. Con lo cual, lo que hacen es una ablación quirúrgica sobre esa zona. Hacen un mapa de voltaje con naves y van a esa zona y se ponen a hacer ablación con radiofrecuencia directamente sobre el tejido para intentar a ver si con eso se consigue. Y no tienen efecto. No se quita el TV. Fijaos todas las bolitas que le pegan de aplicaciones y en cuanto no consiguen. Entonces hacen un mapa y se encuentran con que parece que es un poquito más cerquita de la DEA de donde realmente va a estar la salida. Entonces ahí ya con radiofrecuencia no. Entonces pues, poner una jeringa a la que le hacen un tope para inyectar directamente por debajo de la arteria en inyecciones de entre 0,3 y 0,5 mililitros de alcohol directo ahí. Lo que hacen es que le ponen un tope a la jeringa para que no entre más allá de 5 milímetros de profundidad y aparte aspiran antes por si acaso hay una rama arterial. Y con esto pues, los autores reportan que en todos los casos les fumigaron y quitaron las TVs. Bueno, lo hacían abriendo toracotomía lateral con la jeringa directamente a enchufárselo. Bueno, pues una opción. Más opciones. La vía coronaria venosa, es decir, hacerlo de forma retrógrada, en el que con toda la experiencia que hemos cogido con la CRT, de buscar las venitas, vamos a ver si con esto lo aplicábamos aquí. Bueno, entonces, ventajas a priori. Primero, que nos reduce el riesgo de daño colateral al miocardio, porque si el alcohol se nos extravasa en las maniobras, bueno, pues se va hacia el seno coronario para atrás y eso acaba la sangre como si se ha tomado un whisky, Esteban, que también tiene paciente claro de sí. Y entonces, es decir, que no es un alcohol que va a acabar necrosando los laterales, sino que, para el cuerpo que le va a dar alegría. Y te permite que eso, aparte de esa dilución, por debajo de 25% de concentración pura de alcohol ya no genera esa necrosis que genera por encima de 50%. Entonces, la dilución hace que enseguida deje de perder el efecto necrósico. Sobre todo, no requieres el expertise técnico arterial coronario que requiere lo otro. Es decir, realmente esto, con la experiencia que tenemos en CRT, yo creo que a todos nos vale.
te evitas aparte de las complicaciones de llegar hasta ahí por la arteria. Pues, bueno, pues si es por transaórtico, si es por vía arterial femoral, pues la tortuosidad ilíaca, el paciente tiene 80 años, te estás quitando un abordaje arterial por ahí y la radial. Entonces, ¿en qué se considera actualmente útil? Básicamente en arritmias ventriculares que vienen del SUMMIT, porque sabes que no hay un abordaje epicárdico como tal, porque justo ahí no puedes aplicar epicárdicamente, porque tienes la pulmonar por un lado, la orejuela por otro, y la DEA proximal justo corriendo ahí. Bueno, pues para intentar hacerlo epicárdicamente a través de las venas. Esto sería buscando las venas septales perforantes, como veremos ahora. Y la otra opción donde esto se ha utilizado es para taquicardias ventriculares asociadas a escala como un abordaje epicárdico contra esas TVs. Entonces, para ello se han sondado venas del seno coronario, la que sea, lateral, gran vena cardíaca, la que sea. Es decir, si tenemos una venografía de aquí, realmente he publicado el poder ocluir las ramitas de la vena cardíaca media, de las posterolaterales, de las laterales, de la anterolateral, del interventricular anterior o pequeñas todas las ramitas perforantes. Y esto, los grupos que más lo han hecho, claramente la mayor parte de los casos es haciendo esto, son haciendo arritmias del SUMMIT, bien sea TVs o extrasístoles ventriculares. Esta OAI caudal, este paper, te muestra el seno coronario, la interventricular anterior que nos vendría aquí, ya veis que es caudal, pero es una imagen rara, y estas venitas que salen septales, que cruzan hacia el otro lado, hacia el ventrículo derecho, son las venas septales a las que se buscaría tratar. Con eso, opciones, o meter una guía de angioplastia y conectar esa de modo unipolar con una aguja puesta en la piel para que tengas una señal local unipolar, o directamente meterle un caéter, si lo tienes, el IP-STAR, que es un caéter de 2 French de 8 polos, y directamente metido dentro de esa venita. Luego tendrás la vena agilis, a través de la agilis metes un caéter guía, y por el caéter guía es por donde vas a ir colocando este caéter octapolar. Que te encuentras con una señal buena que precede el QRS, que haces tu postimulación, que ves que eso reproduce la morfología, bueno, pues como ese catéter no va a quemar, vas a sacar ese caéter y meter ahí, alcoholizar esa vena. En este caso, fijaos que, por ejemplo, con Carto se puede ver aquí el octapolar, que sale, que es una de las ramitas que sale entre la gran vena cardíaca y el interventricular anterior, es una vena que se está despegando del seno coronario. Tras eso, pues lo dicho, caéter de mamaria, saliendo por el introductor, por la agilis o cualquier deflectable, caéter de mamaria, y por ahí ya sale el balón. Un balón habitualmente de 1,5 a 2 milímetros con un tamaño de longitud de 6 milímetros. Una vez que lo has canulado, pues inyectas el alcohol. Y luego por eco ya estás viendo la necrosis. Los primeros autores lo que hacían era inyectaban 1 mililitro de alcohol, con eso se quitaba y todos contentos. Y vieron que tiene una tasa de recurrencias significativa. Entonces, ahora, una vez hecho todo este tenderete, no haces una única inyección de alcohol. Haces 1 mililitro, esperas un ratito, otro mililitro, esperas un ratito, y por lo menos entre 4 y 8 mililitros se va a llevar el paciente de alcohol local. Aparte del SUMMIT, las otras indicaciones son para las TVs epicárdicas, pacientes asociadas a escala. Pues si te consigues tener, vemos aquí un seno coronario, una vena que salga lateral y que discurra por encima de la zona de interés, por lo menos desde el inicio, sabes que el alcoholizar aquí te va a estar necrosando la región epicárdica de esa zona de la escala. Bueno, pues a buscarla, a buscar esta ramita, intentar sondarla. La sondan por aquí, caéter de la vaina deflectable, caéter de mamaria, un caéter octapolar, y con esto, pues embolizar ahí. Puedes tener señales, si tienes un octapolar, con este electroma mesodiastólico, con encarrilamiento oculto, es decir, bueno, pues lo clásico. Como no tengo ejemplos, se lo he pedido a mis amigos, ¿no? Entonces, por ejemplo, de Valdecilla, que han hecho un par de casos con resultados muy buenos, pues me han pasado esto. Este caso, por ejemplo, es una TV epicárdica lateral. Entonces, una TV lateral en la que tienen el caéter en el epicardio por aquí, van a ir a esta zona aquí y quieren ver si la alcoholización de la rama que irrigue esta cuando se quita la TV. Entonces, aquí vemos una primera inyección y ya vais viendo que en efecto sale una rama por aquí. Vamos a ver cómo de cerca está esto. Aquí selectivamente la sondan y vemos que esta rama de aquí viene bastante cerca, proximal, a la región de donde está el caéter de ablación. Entonces, una vez vistas las diferentes ramitas que hay, se sonda esta y se mete por dentro una guía, en este caso la guía Biotronic, que lo que hace es que únicamente te muestra señal de la parte distal. Si no tienes esta guía, se puede hacer con cualquier guía de angioplastia, clásicamente era con la Abbott BMW, en lo que tienes que hacer es tapar la mayor parte de la guía con un baloncito sin inflar para que solamente esté la parte distal de la punta en contacto con el músculo y el resto esté dentro de plástico y que no registre señal. Entonces, eso conectado en modo unipolar te da la señal que haya local de esta zona. En este caso, bueno, pues tenía esta señal unipolar, ves este electroma diastólico unipolar en medio de la TV. Bueno, pues lo que hacen es, bueno, meter el globito, inflan el globo
inyectas el alcohol y haces una inyección después y ves que toda esta zona de aquí es la que va a necrosar. Entonces, bueno, pues hay múltiples casos reportados, pero en cuanto a serie, la serie más grande es este, un estudio multicéntrico liderado por Valderrábalo, que lo que nos muestra es, bueno, vamos a coger aquellos pacientes que nos hayan mandado referidos porque ha habido una ablación fallida de una arritmia ventricular. Y entonces vamos a ir a una vena coronaria, la que sea, inyectaremos alcohol guiándonos por los señales, no a huevos, sino por un registro bueno de guías, en la mayor parte de los casos por guía. Entonces, de los 63 pacientes que hicieron, 71%, ya ves que por estas sístoles, 71% por estas sístoles, de los cuales la mayor parte de los pacientes que se hizo fueron por cosas que vienen del SAMIT. 75% eran arritmias del SAMIT. Y bueno, de los que se buscó hacer la ablación de alcohol, se consiguió en el 89% de ellos. Bien, porque había una buena vena por ahí y encima, aparte de haber una buena vena, las señales eléctricas de ahí eran concordantes con que venía de ahí. Bueno, pues a por ella. Con eso, el 68% de estos consiguieron que por etanol solo desapareciesen. Y el otro 30% tuvieron que, después del alcohol, dar un poco de radiofrecuencia para cargársela. Entonces, con lo cual fueron efectivos la mayor parte de estos pacientes, hasta el 98% de los que habían tenido una vena y se habían intentado, consiguieron cargárselo, 2/3 partes solo con alcohol y 1/3 añadiendo radiofrecuencia. Y vuelvo a decir, ¿qué vena se coge? Pues en la mayor parte de los casos, las venas septales de la ventrícula anterior, que sería esta de aquí. ¿Visto una película? Es las ramas que están cruzando no ahí al otro lado, estas son las ramas septales que se ocluyen en la mayor parte de los casos. Y por último, para acabar, un caso que me pasó el otro día, Fina Kerstom, desde Estocolmo, que habían hecho ellos, un paciente que, si os fijáis en esta estasis ventricular, tiene todas las pintas de venir del seno coronario izquierdo de la aorta. Lo que ocurre es que tenía una dilatación de la aorta de casi 50 milímetros, una válvula aórtica bicúspide y una estenosis aórtica moderada. Entonces, como que apetecía poco quemar la zona de la raíz aórtica por si la disecaban. Entonces, fueron a hacer lo que fuese menos quemar dentro de la aorta. Entonces, bueno, pues van a por ello y queman desde la gran vena cardíaca, donde los electromas eran buenos, con mucha precocidad, ni puñetero caso, y hacen ya directamente la venografía. Entonces, la venografía lo que vemos, gran vena cardíaca, seno coronario, o la interventricular anterior por aquí, una gran rama septal y una vena lateral. Aquí veis la rama septal, esta de aquí es la gran rama septal. Bueno, pues a partir de ello, las sondan selectivamente y a buscar dónde están las perforantes. Entonces, de esta rama septal que vendría por aquí, vemos que esta que baja por aquí sería la perforante. Entonces, pues a meter dentro el caéter de 8 polos para registrar señales. Y lo que ven es que, bueno, fijaros en la punta donde está en OAI, bastante avanzada, bastante hacia el ventrículo derecho, no puede ser más septal. ¿No? Y los electromas locales, con el caéter este octipolar del IPSTAR, fijaros que es muy bonita la señal que tenemos en el 3-4. Es decir, realmente eso viene ahí. Otra cosa es cómo te lo cargas. Entonces, una vez que han visto que viene la zona del 3-4 por aquí, intentan endocárdicamente desde la unión mitral-aórtica con todas sus fuerzas. Nada. Entonces, ya tras eso, pues no queda más remedio que sondarlo. Entonces, directamente consiguieron sondarlo con un caéter guía de mamaria que se metiese en la vena septal, inyectan alcohol, 1 mililitro, otro así, hasta 8 mililitros en total hicieron para evitar recurrencias. Esto es lo que se inyecta después. Y con eso, bueno, pues fijaos que durante la aplicación irse se va. Lo que pasa es que tienes que hacer esos bonus porque se reportaron al principio recurrencias si solamente eras precavido e inyectabas 1 o 2 mililitros. Entonces, el alcohol funciona. Entonces, claramente, para nosotros técnicamente es mucho más sencillo hacerlo por vía venosa que por vía arterial. Muchas gracias. Bueno, vamos muy bien en tiempo. Vamos a abrir la discusión y invitaros a todos a hacer las preguntas que queráis a la mesa. Y mientras la audiencia va animándose, quería hacer una pregunta para los 4 ponentes. Teniendo en cuenta la amplia experiencia que tenemos todos los que estamos aquí sentados en cada una de las técnicas presentadas y también independientemente del libro que habéis venido a hablar cada uno, ¿vale? Quiero intentar que seáis francos. Bueno, sabemos que hay un montón de novedades terapéuticas, que esto implica nuestras salas que ya están llenas, dotarlas de nuevos equipamientos, curvas de aprendizaje que pueden no ser sencillas, pacientes con un sustrato que no tenemos mucho, con lo cual, ¿abogáis por alguna de las 4 técnicas más que por otra? ¿Apostaríais por alguna de ellas más? Bueno, yo creo que
La electroporación se va a instaurar en el campo de la fibrilación auricular, o sea que yo creo que en las salas va a haber consolas de electroporación. Entonces, una vez que la tienes para la indicación de fibrilación auricular, si surge nueva evidencia en el campo de las arritmias ventriculares y se desarrollan catéteres con capacidad de hacer aplicaciones focales controlables, creo que podría ser una opción. Y la otra que me gusta a mí mucho es la que presenta el doctor Moreno, la ablación con alcohol. Creo que también tiene su campo. Hola. Sí, yo creo que cuando en medicina hay muchas opciones terapéuticas, que ninguna es buena. Y eso es la realidad. Está claro que esto viene porque no llegamos a donde tenemos que llegar y tenemos recurrencias y es lo que hay. Pero es verdad, como dice el doctor Acosta, que la electroporación ha venido para quedarse, porque en fibrilación auricular es una realidad y yo creo que esto va a funcionar muy bien y probablemente parte también se traslade a las arritmias ventriculares. La radioterapia, que es de lo que he hablado yo, pues yo creo que son casos muy específicos cuando realmente ya falle todo, o sea, cuando ya falle la electroporación, el alcohol, el frío, etcétera, etcétera. El frío me da la impresión, es una técnica espectacular y es verdad que, y de hecho, recordad que al principio Medtronic no daba, cuando hacíamos crioablación con balón en aurícula, no daba límite de temperatura, pero a raíz de fístulas atrioesofágicas que empezaron a ver, limitó la temperatura y en teoría no se puede pasar de 60 bajo cero, porque por tanto, cuanto más tiempo estás congelando, pues más profundidad de lesión y más probabilidades tienes de hacer esto, con lo cual es posible. Lo que pasa es que da cierto miedo la transmuralidad, porque también tienes las arterias ahí al otro lado y no sabes bien hasta dónde puedes llegar. Y el tema de la alcoholización yo creo que es una cosa de futuro también, pero volvemos, o sea, vamos a pasar a ser hemodinamistas, porque realmente no sé exactamente qué capacidad técnica o si es tan fácil cateterizar y tener este tipo de registros, pero no sé cuál va a ser la ganadora, la verdad. Ahora sí. Pues eso, comparar semejante cantidad de armamento, ¿verdad? Alguno incluso de destrucción casi medio masiva, ¿verdad? Para entidades, para casos necesariamente complejos y poco frecuentes. Y a mí me interesaría a veces incluso poder compararlo con lo más sencillo, como puede ser que sea, pues a lo mejor, lo que da de sí el hiposalino, que no termino yo de verlo, de conocerlo verdaderamente bien, no sé verdaderamente el riesgo de la incidencia de stem pops que se ha descrito con esa técnica, si eso qué implicaciones tiene o qué implicaciones no tiene, pero en cualquier caso lo que sí sé es que es mucho más fácil y por tanto yo me apunto siempre a lo más fácil, ¿no? O incluso la mera estimulación simultánea unipolar, en dos sitios a la vez, que en cierto modo, pues la verdad es que, visto lo visto, tampoco supone a priori una gran complejidad cuando se compara con lo que estamos valorando. La electroporación yo creo que es la gran esperanza. La cuestión fundamental yo la veo en el diseño de catéter. Ese quizás sea la limitación que yo no termino de ver todavía, pues eso, observable. Muy bien. ¿Más preguntas? Quisiera añadir una cosa a lo que has comentado. A ver, la electroporación, yo creo que el problema no va a ser el diseño de catéteres. A la vuelta de la esquina vamos a tener diseños de todos los tipos y de todas las formas. Es decir, no será por diseño de catéter. Yo creo que aquí la clave en la taquicardia ventricular es que seamos capaces de llegar a donde tenemos que llegar. Entonces, en este sentido, la electroporación vamos a ver, yo no tengo tan claro que tenga esa capacidad de ser transmural. Lo bueno que tiene la electroporación es que el procedimiento utilizando esta energía sería muy similar al procedimiento que hacemos cada día en el laboratorio de electrofisiología, con una energía nueva, pero no cambiaría demasiado la estrategia, el flujo de trabajo. La crioablación con temperaturas ultrabajas, lo mismo. El procedimiento sería muy similar al que realizamos cada día en nuestra práctica clínica cuando hacemos un procedimiento de ablación de taquicardia ventricular. La diferencia es que tenemos una herramienta tremendamente potente. Yo creo que esta herramienta va a haber que definir primero cuál es la seguridad de los procedimientos de ablación empleando este catéter, pero qué duda cabe que los datos presentados hasta la fecha ofrece lo que promete, es decir, transmuralidad, que es el principal problema que tenemos para conseguir ablaciones efectivas de taquicardia ventricular. Y en cuanto a las otras dos técnicas, yo creo que en la medida que no... que es, digamos, otra forma de trabajar o digamos, una
un flujo de trabajo diferente al habitual, probablemente quedarán relegadas para casos pues muy específicos. No digo que no vayan a usarse, probablemente sí que se sigan usando o tengan su campo de actuación, pero para situaciones más seleccionadas. Sí, yo totalmente de acuerdo con todos. Los que pienso, tienes que empezar, como dice Esteban, por lo más accesible que tienes, ¿no? Entonces, evidentemente, lo más accesible, sin lugar a dudas, es lo mismo, es el liposalino o subir la potencia, que hace las dos exactamente lo mismo, es decir, que vayan más electrones al tejido y menos a la sangre, con lo cual más rápido es subir la potencia que cambiar el suero, pero vamos, los dos hacen lo mismo, sabiendo que evidentemente cuantos más electrones vayan a la sangre al frenarse, más temperatura vas a alcanzar en los 2-3 primeros milímetros. Luego la probabilidad de que alcance los 100 grados, pues evidentemente va a ser más alta con cualquiera de las dos técnicas. Eso está claro que lo tenemos todos, ¿no? Siguiente cosa que tenemos, si no todos, casi todos, la alcoholización. Hay que reconocer que, bueno, pues teniendo, sobre todo si tienes anestesia general y paciencia, la verdad es que yo creo que se puede hacer la inmensa mayoría de casos. Te va a llevar un tiempo, no me cabe ninguna duda, pero yo creo que la experiencia que tenemos todos en resincronizadores no es una cosa que haya que llamar al hemodinamista, realmente. Es decir, lo puedes hacer. Y alcohol, afortunadamente, tenemos todos en el hospital, incluso estéril. Con lo cual, eso no es problema. Luego, en cuanto al frío, yo lo que veo es que un catéter de 9 milímetros es como cuando hacemos en el ventrículo crioablación focal con el catéter de 9 milímetros. Es un catéter muy rígido, muy tosco, que cuesta muchísimo moverlo, que la precisión de voy a moverme 2 milímetros a la izquierda, olvídate de ello, no lo vas a tener, es donde va por transeptal. Es decir, que si se quedan 9 milímetros va a ser, aparte de que sea la logística de caro, de tal, lo que pueda ser, es bastante difícil de manejar ese catéter de 9 milímetros, son bastante rígidos, bastante toscos. Y luego, en la electroporación, que yo realmente tengo muchísima ilusión en ella, lo que me gusta es que, aparte de todo el énfasis de la industria de hacer aislamiento de venas pulmonares con catéter globo, todos van ya hacia focal, y dentro de focal hay como dos líneas de trabajo. Los que son tipo como el Letis, como una especie de bolita que es capaz de ir a cambio de lo que dices tú. Para unos extraventriculares vas con una bola que va a hacer una quemadura enorme en un sitio gigantesco. Entonces, lo bueno es que ya tenemos, que la industria ya ha probado que catéteres convencionales, con sensor de contacto convencional, si tú coges y cambias el generador y en vez de ser el 1, le pones uno que entregue o radiofrecuencia o, puedes hacer las dos con el mismo catéter. Y es el catéter que ya conocemos, con el sensor de contacto que ya sabemos que es. Y, por cierto, lo que están viendo, de hecho, la industria es que el contacto en la electroporación es más importante de lo que parecía. Realmente yo estoy viendo una gráfica en la que claramente si aumentas el contacto de 1 gramo, 5, 15, 20, la lesión es más grande cuanto más contacto tengas. Entonces, tener un catéter con sensor de contacto, que lo vamos a tener porque el catéter ya está en el mercado, únicamente es la validación y el sello por la Comunidad Europea de que ese catéter, aparte de lo que hacemos todos los días, si le cambias el generador te puede dejar hacer la electroporación, es una gozada. Porque no hay que esperar al desarrollo de una cosa nueva, es que es uno de los que estamos usando ahora mismo, es cambiar el generador. Entonces, eso es lo que me da bastante alegría. Aparte, el que te pueda permitir ir a hacer una ablación epicárdica junto al frénico y pegarle ahí un bombazo, que es donde hacemos la mayor parte de las epicárdicas, es junto al frénico izquierdo, pues me da una tranquilidad enorme. Entonces es, primero, de menos a más, de lo que ya tenemos, apurarlo, y el siguiente paso creo que es el alcohol, de lo que hacemos, el siguiente paso es el alcohol, y estar esperando que el resto de tecnologías aparezcan, pero es 1 o 2 años, es inminente. Yo, la verdad es que en la actualidad la radiofrecuencia creo que está ya llegando un poco al tope de lo que nos permite. Queremos lesiones más transmurales, más profundas, y ahí la radiofrecuencia tenemos lo que tenemos. La alcoholización es el presente, lo tenemos ahora mismo en nuestra práctica clínica. Valderrama nos dice que es muy fácil, sí, sabemos la resincronización, pero no solo es canalizar la vena, es tener un montón de herramientas, y herramientas a las que no estás acostumbrado. Entonces eso puede complicarlo, pero desde luego quema. La radioterapia creo que es algo anecdótico. Para casos muy al límite, tiene muchas limitaciones y tenemos muy pocos pacientes en el mundo actualmente y es pronto para lanzarnos a ello. El frío, me gusta la profundidad de lo que es capaz de alcanzar, pero como dice Javier, el catéter impresiona de tosco. El manejo retroaórtico dicen que es fácil. No sé yo cómo es meter ese catéter ahí. A lo mejor para una ablación de una taquicardia ventricular en un músculo papilar que se te pega el catéter, pues bien. Pero, ¿qué va a pasar si está en transmural? El vasoespasmo en la arteria coronaria durante 2, 3 o 4 minutos, eso no va a tener consecuencias. Y por último, la electroporación, bueno,
realmente a mí es lo que más me atrae a priori. Es una herramienta que vamos a tener todos en nuestro laboratorio, que también va a ser bastante transmural la lesión, aunque bueno, entramos en un terreno inexplorado, porque vamos a tener que usar potencias a las que no estamos acostumbrados o no se está acostumbrado ni en animales. ¿Y qué va a pasar? Va a haber daño térmico, va a haber daño no tan selectivo, porque al aumentar la potencia perdemos selectividad. Entonces podemos perder parte de esas ventajas de la técnica. Creo que hay mucho camino por recorrer. Yo con la electroporación y su selectividad incluso tampoco sé hasta qué punto llega esa selectividad miocitaria, por ejemplo, en el sistema específico de conducción. Eso yo, sinceramente, pues no me lo sé. ¿Qué tipo de especificidad tendría en el sistema específico de conducción? Cuestión distinta, por ejemplo, con la radioterapia. Lo que se ha comentado estoy absolutamente de acuerdo, pero es que incluso la radioterapia, quizá para sustratos con tendencia a ser basales y con tendencia a ser de línea media, la radioterapia me parece a mí algo medio prohibitivo, porque el destrozo que se apunta, con volúmenes target que tampoco están muy homogeneizados, ni mucho menos, ¿verdad? Pues da, en principio, miedo a priori, como una solución, aún en casos, ya digo, desesperados. ¿Y la audiencia qué dice? Porque os veo apagados. Os veo apagados. Ángel no. Oye, te damos el micrófono aquí si quieres. Al estrado y ya está. Bueno, yo si tuviera que comprar acciones de una compañía que fabricase algo de esto, lo invertiría todo en la electroporación. Seguramente en la crío invertiría muy poquito, porque creo que, como habéis comentado, el manejo de los catéteres es muy complicado y lo sabemos todos, incluso en el lado derecho, cuando utilizamos los catéteres de criovación, la navegación y el mapeo es bastante complicado como para meterse en el ventrículo izquierdo. Tienes razón de que las lesiones son muy profundas y que en algún caso puede ser adecuado, pero sin lugar a dudas la electroporación, si se cumplen los pronósticos y al menos con la poca experiencia que he tenido en la aurícula, la electroporación es la que tiene más recorrido, nos da una sensación de seguridad increíble a la hora de hacer los procedimientos. Se pueden utilizar catéteres que son los estándar, porque es así, es simplemente cambiar la fuente de energía. Entonces, si hay que apostar por algo, no sé, lo mismo hablo por la audiencia, pero yo apostaría por la electroporación. Y lo otro me parece que va a quedar anecdótico para algunos casos especiales, pero nada más. Mi opinión. ¿Alguna cuestión más de la audiencia? Hombre, yo creo que está bien, ¿no? Y hay muchas opciones, ¿no? Potenciales, ¿no? Pero estamos yendo quizás a hacer lesiones cada vez más grandes, ¿no? Algunas de las que habéis mostrado son brutales. Y quizás parte del problema es la localización del sustrato, ¿no? Porque, hombre, si es endocárdico, pues es fantástico, pero entonces no necesitas nada de estas herramientas. Pero el problema es cuando no es así y es cuando te planteas usarlas. Entonces, uno de los defectos que tenemos es la precisión de localizar el punto. Y luego ya veremos con qué herramienta lo machacamos, ¿no? Entonces, ¿qué podéis decir de esto? Yo creo que ahí está la clave. Es decir, yo creo que la causa más frecuente de ablación fallida es que no se ha identificado el circuito. Entonces, eso puede ser por un error humano o puede ser por falta de información sobre el paciente a la hora de valorar el sustrato rítmico. Entonces, es fundamental a la hora de hacer una ablación efectiva tener claro de dónde viene a taquicardia, y para eso están descritas maniobras que todos conocemos y que yo creo que son esenciales cuando nos planteamos ante una TV difícil. Una vez establecido el origen, pues ya entra en la efectividad de cada una de las fuentes de energía. Yo estoy de acuerdo que quizá la electroporación tiene datos muy prometedores.
Y sobre todo, aparte de que los catéteres que se puedan usar sean los mismos que radiofrecuencia, tienen la ventaja de la repetición dependencia, la relación de dosis dependiente, ¿no? que creo que es muy importante a la hora de conseguir lesiones durables y transmurales, pero estoy totalmente de acuerdo que una de las causas y una de las cosas que habría que poner, a lo mejor en esta sesión, habría sido optimización de técnicas de mapeo para identificar el circuito de la taquicardia. Está claro que si tienes el arma, pero no tienes el sustrato bien identificado, estás muerto, o sea, no sirve para nada. Es como ir a la guerra con un tirachinas, no tiene ningún sentido. Pero yo creo que hoy en día las técnicas de resonancia magnética y las técnicas de 3D que consiguen identificar el sustrato y verla incluso con canales con inteligencia artificial, que esto cada día está llegando y ya lo vemos, pues permite cada vez más realmente saber dónde está el origen de la taquicardia. Y ahora el tema es cómo llegamos a ese punto. A veces, claro, el endocárdico es muy fácil con una radiofrecuencia, vamos todos, pero el problema es cuando ya es transmural, perdón, cuando es intramiocárdico o cuando es epicárdico, ¿no? Y a veces no es tan fácil de llegar, ¿no? Y luego las taquicardias del Summit, obviamente, las taquicardias del Summit es un nightmare para todo el mundo, o sea, es una pesadilla absoluta. En cuanto a la electroporación, otra cosa que me parece interesante es la posibilidad de titular, entre comillas, la aplicación. Cuanto más aplicaciones, más daño producimos. Con lo cual podríamos ir haciendo aplicaciones y viendo si es efectivo o no. Porque otra utilidad, estamos acostumbrados a métodos iterativos. Aplicamos y vemos el resultado que hemos obtenido. Por ejemplo, eso en la radioterapia no lo tenemos. No tenemos eficacia aguda, tampoco tenemos muchos datos de eficacia posteriores. Yo creo que la electroporación hay también esa posibilidad de ir aumentando el tiempo y aumentando la profundidad. Y generar lesiones reversibles. Es decir, en caso de inseguridad o de cercano a sitios a lo mejor respecto a las dudas por el sistema específico de conducción, que sí parece que las fibras de Purkinje pueden ser sensibles a esta modalidad de energía, ofrecer la posibilidad de hacer aplicaciones con intensidades bajas o con corta duración que sean reversibles y digamos, adaptarte a las necesidades en cada caso. Yo, respecto a la radioterapia, claro, la experiencia que tengo obviamente fue una ablación en un paciente que hicimos una cara lateral del ventrículo derecho, con lo cual obviamente ahí no había tejido específico de conducción, pero hicimos una ablación, ya os he comentado al paciente ese que hicimos una ablación del todo el septo. Pues este paciente en los 15 o 20 días que vivió no hizo bloqueo AV en ningún momento. Quiere decir que probablemente las lesiones, y esto también se describe en la literatura, las lesiones de la radioterapia son más tardías, o sea, la cicatrización es más tardía. Lo que pasa es que el efecto radiobiológico es inmediato, por tanto tiene que haber algún tipo, que es lo que he explicado antes, de expresión de conexinas, expresión de algunos canales o lo que sea, que hace que haya una especie de fenómeno de superconducción. Pero yo también estoy de acuerdo contigo que yo no metería un paciente de radioterapia, y de hecho no encontramos pacientes para hacer esto, porque tienen que ser pacientes que están prácticamente en tormenta eléctrica, pacientes que llevan desfibrilador, pacientes que están pues a la última palabra y que ya has probado todo lo que tenías y has fallado. A mí no se me ocurriría jamás hacer una radioterapia para un Summit, o no se me ocurriría jamás hacer una radioterapia a un paciente que está hecho unos ciscos y todo esto porque tiene 15 cicatrices, o sea, es que es imposible. Pero yo creo que para pacientes muy seleccionados podría ser una opción, cuando realmente ha fallado lo demás. Este paciente de la superconducción que comentabas antes es ese paciente que se aplicó en el septo. No, los modelos estos de superconducción que he explicado era modelo Murino. El modelo Murino que se vio reducción del QRS, o sea, el QRS se estrechaba en este esto. Y eso no puede ser más que superconducción, lesión demasiado difusa de los dos lados y al final... No lo sé, pero ellos dicen que había una hiperexpresión. De canales de conducción de sodio y de conexinas. Es decir, de alguna manera había alguna cosa que justificaba o podía justificar este cambio del QRS. No lo sé, claro, está todo por investigar, ¿no? Es un campo que además, que ya digo, es que en el mundo, en el metaanálisis que presentaron en este 1922 eran 57 pacientes. Creo que en el mundo no llegan ni a 100 pacientes hechos con esto. O sea, es que no tenemos nada, no sabemos nada. Esteban, una cosita. Vale. Sí. Nosotros lo que hemos visto en dos casos es de ablaciones extensas, tener pseudoneurismas a los 3 meses. Pseudoneurismas. Es decir, que hagas una resonancia de control por tal, y por cierto, este huevo que tiene aquí ahora, es decir, lo digo porque estamos emperrados en ir más allá, más allá, más allá, más allá. Yo ya empiezo a mirar para atrás de, ostras, me estoy pasando. Es decir, ¿hasta qué punto con esa transmuralidad que vamos a conseguir no te predispone una cámara de alta presión, como es el ventrículo izquierdo, el desarrollar procesos
aneurismáticos, porque es que es la misma fisiopatología que un infarto anterior, solo que... Entonces, si estamos hablando de crear lesiones extensas muy profundas, no se nos olvide que luego puede ser que a los 3 meses haya ahí un pliegue por fuera. ¿Y qué hacer con eso? Uno de los dos nos había hecho dos pseudoaneurismas, entonces a cirugía, ambulante, el paciente en su casa, venga, sé que lo quiero ingresar. Y directamente plicar por fuera y poner un parche por fuera, no estaba roto, pero decía el cirujano, mira, este era el grosor de lo que tenía el miocardio ahí. Y luego otro le estamos siguiendo, la cara lateral, un paciente con una cicatriz tipo miocarditis, que se hizo una evaluación epicárdica, no demasiado extensa, pero que está evolucionando con el paso del tiempo, a ir haciendo ese pseudoaneurisma por la cara lateral, que es donde tenía la cicatriz, más las aplicaciones nuevas. Entonces, a todos nos gustan lesiones extensas porque aumenta la probabilidad de que el paciente se quede sin taquicardias y tú puedas sacarlo de la unidad coronaria, que es nuestro objetivo. Pero ojo, que a los 3 meses nos va a tocar chequearle de nuevo, especialmente si buscamos transmuralidades tan extensas como puede suponer la crío. Javier, eso es muy interesante lo que estás diciendo, pero especifica cuántas aplicaciones se dieron, qué potencia, qué contacto. Sí, básicamente, de todo mucho. Es decir, uno era un paciente con disfunción ventricular por estasístoles ventriculares, que se quitaron los estados ventriculares. Hombre, muchas aplicaciones. Estaría bueno que siguiera encima con los extras. ¿Sí? Por eso te digo que justo estaban ahí, no cabe ninguna duda. Ese fue endocárdico todo y el otro fue epicárdico todo, ambos con radiofrecuencia. El de dentro endocárdico, pues entre 40 y 50 vatios, con aplicaciones de hasta 1 minuto. El segundo, el que no hemos mandado a operar, pues hasta el momento lo estamos siguiendo a ver qué tal. Ablación epicárdica a la cara lateral del ventrículo izquierdo, entre los de los 40 y 45 vatios. ¿Cuántas aplicaciones de contacto? Especialmente en el que hizo los dos pseudoaneurismas, se llevó bastantes porque eran la base de un papilar y de estos que sabes que el catéter te está bailando, saltando, entonces aplicas por demás. Y el otro no es especialmente prolongado, es decir, lo que está claro es que ninguno se da una única aplicación, ¿no? Pero es decir, este tipo de pacientes, ninguno de ellos se va a llevar una aplicación efectiva. Se van a llevar todos, bueno, ya he visto los chinos que alcoholizaron directamente, llevaban como 25 aplicaciones epicárdicas con el catéter encima. Entonces, esos son los que más por el que pueda pasar. Yo creo que eso lo tendrías que comunicar. De hecho, digo que a partir de ahora estamos pidiendo ecos a los 3 meses a todos, porque no contábamos con eso. De hecho, luego ya mirando la literatura, hay muertos descritos, especialmente un caso en China, de un aneurisma de una chica joven que se había hecho una ablación de extras del tracto ventrículo derecho, se murió súbitamente, y en la necro vieron un aneurisma en la zona de aplicación de los extras del tracto, una chica joven. Y luego otros casos descritos que se habían operado quirúrgico. Bueno, vamos a terminar esta interesante discusión, pero para no solaparnos con la siguiente mesa. Muchas gracias a todos y seguiremos.